¿Sabían que hace poco más de un siglo, en las profundidades del mar Egeo, se encontró un objeto que reescribió por completo la historia de la tecnología y la ciencia? Un artefacto tan complejo que no sería replicado por la humanidad hasta 1500 años después. Este descubrimiento, un conglomerado corroído de bronce y madera, desafió todo lo que creíamos saber sobre la antigüedad griega y su capacidad tecnológica. No fue una simple baratija, fue un engranaje cósmico, un dispositivo que desveló el orden del universo conocido en su época, el increíble mecanismo de Anticitera. En el año 1900, un grupo de valientes buzos de esponjas, liderados por Elías Stadiatos, se topó con un naufragio asombroso cerca de la pequeña isla griega de Anticitera. A más de 42 metros de profundidad yacía un barco mercante romano hundido aproximadamente en el año 60 a.C. Entre los tesoros rescatados, estatuas de mármol, bronces y ánforas, apareció un objeto discreto, casi insignificante a primera vista. Era una masa de óxido, apenas del tamaño de una caja de zapatos, fragmentada en 82 piezas. Nadie imaginó que esta pieza, en apariencia sin valor, se convertiría en uno de los misterios tecnológicos más grandes de la historia. Al principio, el objeto no recibió mayor atención. Pasó meses, quizás años, en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, oculto entre otros hallazgos. Pero la aguda observación del arqueólogo Valerio Stais en el año 1902 cambió el destino de este artefacto. Mientras examinaba los fragmentos, distinguió un engranaje de bronce, luego otro y después muchos más, interconectados con una precisión asombrosa. Esta revelación encendió la primera chispa de curiosidad. ¿Qué hacía un sistema de engranajes tan sofisticado en un naufragio de 2000 años de antigüedad? La tecnología de engranajes complejos era algo que se creía inexistente en la Grecia antigua. Durante décadas, el mecanismo de Anticitera siguió siendo un enigma indescifrable. Los métodos de estudio de la época eran limitados y la corrosión había fusionado gran parte de sus componentes. Sin embargo, en la década de 1950, un visionario historiador de la ciencia, Derek de Sola Price, de la Universidad de Yale, tomó las riendas de la investigación. Con una audacia científica notable para su tiempo, utilizó la rudimentaria radiografía de la época para intentar ver a través de las capas de óxido. Sus hallazgos fueron revolucionarios. Price descubrió una intrincada red de al menos 30 engranajes de diversos tamaños y con diferentes números de dientes, cuidadosamente entrelazados. Esta revelación encendió la primera chispa de curiosidad. ¿Qué hacía un sistema de engranajes tan sofisticado en un naufragio de 2000 años de antigüedad? La tecnología de engranajes complejos era algo que se creía inexistente en la Grecia antigua. Durante décadas, el mecanismo de Anticitera siguió siendo un enigma indescifrable. Los métodos de estudio de la época eran limitados y la corrosión había fusionado gran parte de sus componentes. Sin embargo, en la década de 1950, un visionario historiador de la ciencia, Derek de Sola Price, de la Universidad de Yale, tomó las riendas de la investigación. Con una audacia científica notable para su tiempo, utilizó la rudimentaria radiografía de la época para intentar ver a través de las capas de óxido. Sus hallazgos fueron revolucionarios. Price descubrió una intrinca red de al menos 30 engranajes de diversos tamaños y con diferentes números de dientes, cuidadosamente entrelazados. El trabajo de Derek de Sola Price, culminado en su influyente publicación Los engranajes de los griegos en el año 1974, propuso que el mecanismo de Anticitera era un calendario mecánico o una computadora analógica diseñada para predecir los movimientos celestes. Sus radiografías, aunque primitivas, revelaron diales en la parte frontal y posterior marcados con calendarios y ciclos astronómicos. Sugirió que el dial frontal mostraba las posiciones del Sol y la Luna en el zodiaco, mientras que los diales traseros rastreaban eventos más complejos. Su hipótesis, audaz para entonces, sentó las bases para toda la investigación futura. El verdadero avance en la comprensión del mecanismo llegó en la década de 1990 y principios del 2000 con la aparición de tecnologías de imagen mucho más avanzadas.
Investigadores como Alan George Bromley y Michael Wright, utilizando tomografía lineal y escaneo de rayos X de alta resolución, lograron penetrar aún más en los secretos del artefacto. Michael Wright, un curador del Museo de Ciencias de Londres, fue crucial al identificar un engranaje diferencial que le permitió deducir la capacidad del mecanismo para calcular la fase lunar con una precisión asombrosa. Esto marcó un punto de inflexión, mostrando que el dispositivo no solo predecía movimientos básicos, sino fenómenos celestes interconectados. La cúspide de la investigación moderna llegó con el proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera, lanzado en el año 2005. Esta colaboración internacional, que incluyó a universidades de renombre como la de Cardiff y la Aristóteles de Tesalónica, además del Museo Arqueológico Nacional de Atenas y la empresa tecnológica Hewlett-Packard, empleó la tomografía de rayos X de última generación. Esta tecnología permitió crear modelos tridimensionales detallados del interior del mecanismo sin necesidad de desmontarlo. Fue como pelar digitalmente las capas de óxido, revelando un asombroso mundo de precisión. Se identificaron los 37 engranajes que lo componían, cada uno con un número de dientes específico y una función particular. Lo que revelaron estas imágenes de alta definición fue alucinante. El mecanismo de Anticitera era, en esencia, un modelo del universo en miniatura, construido para seguir con pasmosa exactitud los ciclos celestes conocidos por los antiguos griegos. El dial frontal, una vez restaurado, mostraba el movimiento anual del Sol y la Luna a través de las 12 constelaciones del zodiaco, con un puntero para la fecha del calendario egipcio de 365 días. Pero el verdadero corazón de su complejidad latía en los diales traseros. Uno de los diales traseros estaba dedicado al ciclo metónico, un periodo de 19 años terrestres que sincroniza los ciclos lunares y solares, comprendiendo 235 meses sinódicos. Es decir, predecía las fases de la Luna y su posición en el cielo con una exactitud que rivalizaba con los métodos modernos. Otro dial posterior, el ciclo Saros, abarcaba 223 meses lunares, equivalentes a 18 años y 11 días, y era utilizado para predecir los eclipses solares y lunares. Imaginen la capacidad de anticipar estos eventos cósmicos que para la mayoría de las civilizaciones eran presagios divinos o caóticos. Pero la maravilla no terminaba ahí. Las inscripciones internas, descubiertas y descifradas gracias a la tomografía, revelaron que el mecanismo no solo rastreaba el Sol y la Luna, sino también los movimientos de los 5 planetas visibles a simple vista en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Aunque la complejidad de sus movimientos retrógrados planteaba un enorme desafío de diseño, los engranajes internos simulaban estas órbitas con una aproximación sorprendente. El mecanismo de Anticitera no era simplemente un reloj astronómico, era un sofisticado planetario mecánico, el primero conocido en la historia, capaz de modelar el cosmos completo en un espacio reducido. Adicionalmente, el mecanismo contaba con un dial auxiliar para el ciclo calípico, una corrección del ciclo metónico de 76 años, y otro para el ciclo de los Juegos Panhelénicos, que incluía los Juegos Olímpicos. Esto significa que el dispositivo no solo era una herramienta científica, sino también un instrumento cívico y cultural, ayudando a coordinar los eventos más importantes de la vida griega. Su existencia demuestra que la astronomía, las matemáticas y la ingeniería estaban íntimamente ligadas a la vida cotidiana y ritual de los griegos. La precisión en la fabricación de los engranajes es otro testimonio de su genialidad. Los dientes, cortados con una uniformidad asombrosa, evidencian un dominio metalúrgico y de la mecánica que no se volvió a ver en esa escala hasta la aparición de los relojes de torre en la Europa medieval, más de 1500 años después. Esto plantea una pregunta crucial: ¿quiénes fueron los genios detrás de esta obra maestra? Aunque no hay una respuesta definitiva, el consenso apunta a mentes brillantes de la escuela helenística, posiblemente vinculadas a centros de conocimiento como Rodas o Alejandría. Nombres como Hiparco de Nicea, el gran astrónomo, o Posidonio, el filósofo estoico que se sabe construyó esferas celestes, son candidatos recurrentes. El mecanismo de Anticitera no es solo una pieza de museo. Su descubrimiento y desciframiento han revolucionado nuestra comprensión de la ciencia y la tecnología antigua.
Nos muestra que los griegos no eran solo teóricos brillantes, eran también ingenieros prácticos, capaces de aplicar sus complejos conocimientos matemáticos y astronómicos para construir máquinas asombrosas. Es una prueba tangible de una sofisticación tecnológica que se creía imposible para su época, un eslabón perdido en la historia de la computación y la relojería. Este artefacto es un recordatorio palpable de la ambición humana por comprender y predecir el orden cósmico. Desvela una era donde la curiosidad por el universo se tradujo en una ingeniería de precisión asombrosa. El mecanismo de Anticitera es, sin lugar a dudas, la primera computadora analógica conocida, una ventana directa a la mente de los antiguos griegos que buscaban descifrar el ritmo eterno de los cielos. Su legado no es solo el de un objeto antiguo, sino el de una inspiración eterna para los exploradores de la ciencia y el misterio. Si esta increíble historia del mecanismo de Anticitera ha encendido su curiosidad y les ha hecho ver el pasado de una manera nueva, les invitamos a unirse a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbanse al canal para no perderse futuras inmersiones en los misterios de la historia. Dejen un me gusta si este video les ha fascinado, compartan esta asombrosa historia con quienes aman el conocimiento y déjenos un comentario con sus pensamientos sobre esta maravilla de la ingeniería antigua. Su apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias extraordinarias.